Buenas noches. Estamos en otro capítulo de la serie Insomnia, donde tratamos diversos temas referidos al mundo de lo oculto, de lo otro y de la literatura fantástica, especialmente su vertiente luminosa, es decir, el horror cósmico, tal como lo consideran autores como Arthur Machen o Howard Phillips Lovecraft. Y es de este último autor, Howard Phillips Lovecraft, de quien queremos hablar algunos momentos y compartirlos con ustedes. Como se sabe, Howard Phillips Lovecraft nace en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, el año 1890 y muere en 1937. Ya desde su nacimiento, es decir, el año 1890, debemos estar atentos toda vez que esta fecha es altamente significativa. Se trata de una transición entre el siglo XIX hacia el siglo XX y que en todo tipo de ámbitos, de situaciones, se encuentra bastante convulsionado este mundo. Así, en los aspectos de tipo social, estamos todavía en una era industrial altamente competitiva, muy creciente, especialmente en lugares como Inglaterra, los mismos Estados Unidos, donde está Lovecraft, y donde de alguna manera cambia el aspecto de las distintas clases sociales existentes. Muchas clases que tenían un carácter aristocrático pasan a una clase media, como con el caso de la misma familia de Howard Phillips Lovecraft, y donde empezamos a ver la aparición progresiva de distintos movimientos de carácter político que intentan solucionar o dar alternativas a esta modernidad creciente, a esta modernidad industrializada y cada vez más tecnológica. Una modernidad que tiene un carácter opresivo, en la mayoría de los casos, especialmente para la clase trabajadora, por lo cual van surgiendo movimientos de tipo socialista, desde movimientos socialistas más o menos moderados, movimientos anarquistas, movimientos comunistas, y también por otro lado existe cierta mirada de la misma Iglesia Católica, al menos el aspecto conocido de europeo, donde se intenta dar un vuelco a toda esta situación en la cual la misma Iglesia había estado bastante alejada de los problemas sociales y surgen algunas encíclicas como la Rerum Novarum. Posteriormente van a surgir movimientos de tipo nacional, como el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, y una serie de otros grupos de carácter nacionales, patriotas, que también intentarán dar distintas soluciones justamente a este gran problema social, a esta crisis social y moral que se viene dando. Entonces, esa es más o menos la época en la cual nace y muere Lovecraft. Lovecraft, como señalábamos, muere en el año 1937, es decir, solamente 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos una época altamente conflictiva, altamente difícil, en la cual vivirá nuestro autor. Como características de Howard Phillips Lovecraft podemos mencionar, en cuanto a su vida, en otra ocasión vamos a ver ya más su escritura, su prosa, y también tiene su poesía. Podemos indicar justamente respecto a su vida ciertas características, como por ejemplo una niñez bastante desvalida. Él vive con sus tías, las cuales de alguna manera lo crían de forma altamente sobreprotegida, muy protegida, y vive prácticamente encerrado en su casa en Providence. Lovecraft es un autodidacta neto que no pisará la universidad. Sin embargo, sus conocimientos eran bastante amplios en aspectos de filosofía, en aspectos literarios, en aspectos de historia antigua, especialmente en lo que se refiere a Grecia y Roma. También estudió todo esto, como señalábamos, de forma instintiva y autodidacta, distintas lenguas, como el griego, el latín, pero también le interesó mucho el conocimiento, por ejemplo, de lenguas y dialectos, por ejemplo, africanos. Se cree que le interesó también mucho el francés, el alemán, de alguna forma. Entonces vemos que Lovecraft es una persona que se va formando a sí misma y que va poseyendo una coraza frente al mundo a través del conocimiento.
Lovecraft era un amante de la astronomía, eso tampoco se debe olvidar. Él se definía como un materialista dialéctico, o un materialista ateo, o un científico racionalista. Esas son algunas de las formas en que él mismo se consideraba. No obstante, su prosa y su poesía es altamente cósmica, eh, permite el acceso a otros mundos, permite el ingreso a distintas dimensiones pobladas de seres monstruosos, de seres fantásticos, y donde encontramos en muchas ocasiones referencias al ocultismo, a la magia, al esoterismo. Entonces, esta es una de las cosas que podrían ser contradictorias en Lovecraft. Como él, que se definía a sí mismo como un materialista racional, ateo, duro, permite en su literatura, que es además una literatura de tipo fantástico, la incorporación de elementos sacados de la literatura esotérica, tomados de los mismos escritores como Arthur Machen, Algernon Blackwood, William Butler Yeats, que pertenecieron a la sociedad esotérica, como la Golden Dawn en Inglaterra. Sin embargo, este Lovecraft, tan cientificista, permite este acceso. Es una de las incógnitas justamente de su vida. Lovecraft se casa con Sonia Green, y aquí viene otra de las contradicciones aparentes, o quizás reales 100%, en el caso de Lovecraft. Se casa con Sonia Green, quien era una judía. No obstante, en esa época al menos, Lovecraft era un autor decididamente antijudío. Sin embargo, también muchas de las amistades de Lovecraft eran judías, como el mismo Robert Bloch, entre otros. También él criticaba mucho la homosexualidad y tenía amigos como Robert Barlow, entre otros, que también eran declaradamente homosexuales. Entonces vemos que la vida de Lovecraft en sí misma está llena de contradicciones, lo cual la hace muy interesante, especialmente para los psicólogos, y por tanto se ha hecho de su obra objeto de grandes psicoanálisis prácticamente, lo cual, si bien es cierto y válido a mi juicio en un nivel, no puede tampoco ser la única mirada que se hace respecto a Lovecraft. Lovecraft, a mi juicio, es un gran visionario, es un hombre que de alguna manera intuye y viaja a otros mundos, por lo cual las dimensiones en las cuales subyace la obra Lovecraftiana son múltiples. Esto es como las distintas capas de una cebolla, en la cual vamos a encontrar desde la visión más exotérica, la visión más externa, más superficial de Lovecraft, a instancias mucho más profundas, más ricas a mi juicio, todas las que tienen que ver con el mito, con los arquetipos y con los símbolos. Ya vamos a hablar, como señalamos en otro capítulo, acerca de estos distintos niveles de la Lovecraftiana. ¿Cómo se da a conocer Lovecraft? Bueno, él crea desde su infancia prácticamente pequeños fanzines, pequeñas revistas que entrega a sus amigos y como de Conservative, por ejemplo, pero él también va participando y por tanto va saliendo de todo este mundo solitario en el cual él vive, refugiado prácticamente en su casa, como en su relato de Outsider, el intruso, va saliendo lentamente al mundo y se comunica a través de las cartas. Él es uno de los grandes autores epistolares de toda la historia de la humanidad. Se calcula que entre 10.000, en el caso más básico, más mínimo, entre 10.000 las cartas, hasta, según algunos autores, podría llegar hasta las 100.000 cartas. Muchas de las cuales no solamente eran pequeñas, de 2 o 3 páginas, sino de 10, 20 e incluso 100 páginas, según lo que han realizado los investigadores. Entonces Lovecraft va de a poco, como digo, entregándose al mundo y mostrando un poco su interioridad, su ser. Y la manera en que lo hace de manera más evidente, más pública, es a través de una revista, la revista Wild Tales. Tengo la suerte de poseer algunos de estos números, algunos ejemplares de la revista en la cual publicara Howard Phillips Lovecraft. Algunas traen dibujos de Virgin Finlay, uno de mis autores favoritos, y que son bastante polémicas, bastante fuertes para la época. Acá vemos un zombie atacando a un hombre, unas calaveras, Wild Tales.
También hubo distintos formatos, como por ejemplo, ya vimos algunos pequeños, ya que hay un formato mayor en la revista Wild Tales. Y acá poseo el último número de la revista Wild Tales. Posteriormente surgen intentos de republicarla, incluso en Inglaterra, en otros lugares, pero nunca va a alcanzar el nivel que obtuvo cuando estuvieron autores como Lovecraft, Clara Stone Smith, Robert Howard, e incluso, esto es bastante interesante, autores como Isaac Asimov o el mismo Ray Bradbury, que también publicaron en Wild Tales. Este es el último número de la revista y que es bastante demostrativo de lo que representaba la revista en sí misma. Acá vemos la esfinge, con todos sus misterios, con todos sus secretos, pero de un carácter ígneo, un carácter de fuego. Este número fue publicado en septiembre de 1954. Tenemos ilustración de portada de Virgin Finlay nuevamente y un poema del Moon Mist, de Lina Lunar. También vemos una novelette de Robert Howard, The Darkman, El Hombre Oscuro, de Robert Kuttner, otra obra, no confundir con Henry Kuttner, Dorothy Quick, entre otros personajes que participaron de este número. Lo interesante de Wild Tales era que se trataba de una revista popular, una revista que llegaba a mucha gente y que era elaborada en base a un material, la pulpa, por eso se llama pulp fiction, este tipo de literatura, un tipo de papel que es bastante económico y se entiende especialmente porque eran revistas que se publicaban entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La gráfica siempre era bastante original y fue imitada después por otras revistas. Acá podemos ver, por ejemplo, Fantastic Adventure, también con esta estética de horror y erotismo, que es muy propia de los pulp, donde vemos en portada un relato de Robert Bloch, el autor de Psicosis. Lovecraft, como señalábamos, se caracterizará por publicar en revistas como Wild Tales especialmente y otras de menor importancia, donde va a ir editando de a poco gran parte de su narrativa. Muchos de los relatos importantes de Lovecraft están en la revista Wild Tales. Sin embargo, quedó una obra importante de él que no fue publicada en revista y tampoco editada en libros. Entonces, una de las cosas que se lamenta de Lovecraft es que, no obstante, en vida él no fue capaz de... no sé si decir no fue capaz, porque en realidad quizás no era una culpa de él, sino más que todo de los mismos editores, los mismos medios editoriales que no fueron capaces de ser tan visionarios como él y darse cuenta del valor que había en su escritura. No obstante, Lovecraft no haber editado en vida ningún libro. Post-mortem sabemos que la obra Lovecraftiana ha sido editada a cuanto idioma exista, en tirajes a veces de 10, de 20, de 30 ediciones. En español, una de las primeras ediciones ya que intentan recopilar, si no toda la obra, al menos una parte relevante de esta, es la que realizó la editorial Acervo. Primero, en este formato, está el tomo primero, y acá el segundo tomo, que se demoró bastantes años en salir. En este primer tomo, de las obras escogidas de Lovecraft, encontramos una pequeña introducción que es bastante valiosa para su tiempo y donde nos muestra algunos de los aspectos de la personalidad de Lovecraft. Aquí está también En la montaña de la locura, Los sueños en la casa de la bruja, esta novela maravillosa que se llama El caso de Charles Dexter Ward, El horror de Danwich, entre otras. Y, como decía, algunas décadas después, sale el tomo 2, donde hallamos varios relatos del aspecto onírico de Lovecraft.
como por ejemplo La llave de plata, A través de las puertas de la llave de plata, La onírica búsqueda de la desconocida Kadat, y este relato tan breve pero tan maravilloso, La declaración de Randolph Carter. Hay algunos relatos más extensos como La sombra sobre Innsmouth, La sombra fuera del tiempo, etc. Entonces encontramos ya algunos intentos en el mundo hispanoamericano de editar esta obra de Lovecraft y realizar una obra escogida. Otra de las obras importantes en español que difundirá Lovecraft es esta, Los mitos de Cthulhu, Howard Phillips Lovecraft y otros, que editara Alianza Editorial. Esta obra tiene muchísimas ediciones y reediciones. La primera edición es del año 69. La que yo poseo acá es la 15ª reimpresión del año 95. ¿Cuál es la gracia de este libro? Este libro es una especie de Biblia para toda la gente que le gusta la literatura de horror luminoso. Toda vez que encontramos una selección, pero muy fina, de parte de Rafael Llopis, el que hace la compilación, de todos aquellos autores que indagan en el horror luminoso, como por ejemplo Robert Chambers, con el relato El signo de amarillo, Lovecraft con La maldición que cayó sobre Sarnath, también tiene El ceremonial, Los perros de Tíndalos de Frank Bernard Long, algo de Arthur Machen, Minum Sabati, donde nos habla de una pócima alquimista que se encontraba en una farmacia muy antigua y que finalmente va a ocasionar grandes desastres. La piedra negra de Robert Howard, Estirpe de la cripta de Clarence Smith, Morador de las tinieblas de Lovecraft, Cuentos de August Derleth también. Entonces, si ustedes pueden adquirir Los mitos de Cthulhu en la editorial Alianza, realmente llevarán un gran tesoro que les va a dar no solo una base, sino también algo mucho más profundo de lo que es el horror luminoso. Existe también, ya que hablamos en este capítulo de algunos aspectos de la vida a rasgo muy general, de Lovecraft, ya vamos a continuar con Lovecraft. Encontramos esta biografía, que es la de Sprague de Camp, que es bastante útil. Hay mucha información, algunos juicios puede que no sean los más válidos, en mi parecer, todo esto es subjetivo, pero permite brindar un gran conocimiento acerca del día a día de la obra Lovecraft. Lo difícil, por ejemplo, que era para él el tema de tipear sus cuentos. O sea, él podía escribirlos a mano, no había problema, pero cuando tenía que tipearlos para presentarlos a Whitepage era toda una pesadilla. Aquí relata también su estadía en Nueva York, de sus amistades. Esto fue editado por Valdemar. Hay otro formato, me parece, de este mismo texto. Lovecraft, una biografía, recomendable. También S.T. Hoshi, que es uno de los grandes eruditos en Lovecraftiana, también ha realizado varios trabajos biográficos muy, muy notables. Sin embargo, a mi entender, todavía no han sido traducidos al español. Bueno, los dejo por ahora. Ya hablamos sobre algunas cosas relevantes en torno a la vida y la psicología de Lovecraft. En Lovecraft 2, la continuación que vamos a dar, vamos a seguir mostrando algunos de los aspectos más polémicos de Lovecraft. En Lovecraft 3 ya queremos indagar acerca de toda su narrativa, de la profundidad de su filosofía, de su oscuro existencialismo. Y vamos a continuar con esta serie Insomnia, mostrando no solamente la obra de Lovecraft. Vamos a hacer estos 3 capítulos por ahora de Lovecraft. Posteriormente queremos hablar de autores como Edgar Allan Poe, de Arthur Machen, el Rey de Amarillo, de Robert Chambers, que está muy de moda, por la serie de True Detective. Entonces vamos a continuar con este programa. Buenas noches, felices pesadillas. Adiós.